Amén. Bueno, vamos a seguir trabajando en el tema de las coberturas del santuario del tabernáculo. El domingo estamos estudiando las tablas y las barras que rodeaban las tablas, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos un poco acerca de la cobertura que estaba encima de todo. Habían 4 coberturas. A ver, yo creo que se las dije la semana pasada, ¿verdad? ¿O no se las dije? No, creo que no se las dije. La primera era lino fino, ¿sí? La segunda era, a ver, pelo de cabra. La tercera era pieles de carnero. Y la cuarta era pieles de tejón, ¿sí? La estructura que estudiamos el domingo en la iglesia es las tablas que forman el rectángulo donde estaba dentro del lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Encima de eso iban tapados estas coberturas que nos hablan de lo que la gente veía de fuera. La gente que pasaba por afuera no entendía cuál era la riqueza que estaba dentro del lugar santo y del lugar santísimo, porque resulta ser que estas coberturas no dejaban ver lo que estaba en el interior. Y hablábamos la semana pasada que de la misma forma debemos ser nosotros. Ese santuario debe formarse en nosotros y significa que lo que el Señor hace en mí es oro. El trabajo que el Señor hace en mí, la obra que el Señor hace en mí es oro. Pero yo debo contarlo a la gente, debo decirlo a la gente. Sin embargo, al mismo tiempo debo hacerlo con humildad, ¿sí? Ese es el principio. El principio es, todos los tesoros que el Señor está poniendo en nosotros deben ser cubiertos por humildad. Si yo quito la cobertura de humildad, entonces yo voy a buscar mi propia gloria, ¿sí? Y hablábamos del ejemplo de Lucifer, ¿se acuerdan? Y decíamos que Lucifer, el problema que tuvo no es que no tenía oro, no es que no tenía un traje especial, sino que no lo cubrió de humildad, sino que quiso retirar toda la humildad y de hecho que él trabajó en base a no tener humildad en su corazón, ¿sí? Y eso trajo como resultado que él se pervirtiera, ¿ok? Se pervirtió porque los tesoros que el Señor le había dado no los cubrió de humildad. Quitó la humildad y entonces se envaneció. ¿Está claro eso? Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hay que ser honestos. Si nosotros pensamos o creemos que tenemos algo del Señor, ¿verdad? Un don del Señor o esto, lo otro, es peligroso que no lo cubramos de humildad en ese sentido, ¿me entienden? Porque peligramos, si a Lucifer, que era un ser perfecto, le pasó eso, cuanto más no debemos cuidarnos nosotros, ¿me entienden? Cuidarnos de buscar ser humildes, cuidarnos de tener los pies sobre la tierra donde estamos parados. ¿Amén? Estamos. Ahora vámonos por favor a Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Lo tienen? Bien, adicional a la cobertura de humildad, las pieles de tejón nos hablan de servicio. Debemos cubrirnos de esta naturaleza humilde de servicio del Señor Jesucristo. A ver, les hago una pregunta muy honesta. ¿A quién le cuesta servir? Hay gente a la que no le cuesta servir, ¿verdad? Hay gente que no. Hay gente que es fácil. ¿No se han dado cuenta que ustedes que hay gente que para todo es servicial, y tienen iniciativa? Esta gente se le hace tan fácil servir, pero a otros no. Hay otros a los que les cuesta, ¿verdad? Y esa es una naturaleza que debemos aprender, la de las pieles de tejón. El servicio, ¿ok? Un servicio humilde. Ahora, ¿qué ejemplo de servicio humilde tenemos más que el del Señor Jesucristo? Vean lo que dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, eso es tremendo porque miren, en pocas palabras les decía yo la semana pasada, es como que el Señor Jesús vino a la tierra a servir y a ponerse para ser pisoteado. ¿Sí me entienden? O sea, vino a despojarse de su gloria, a despojarse de su poder, para venir a servirnos a nosotros. Para ponerse a que la gente le pasara encima, por así decirlo. Lo crucificaron, lo azotaron, lo golpearon. Y no le importó su condición de Dios. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo en este caso? Lo que Él hizo fue tomar las pieles de tejón y cubrirse de ellas. Cubrirse de un servicio humilde. Ahora, ¿cuánto podemos aprender nosotros de eso?
¿verdad? Y aquí tengo gente que trabaja con liderazgo en una empresa o de alguna u otra forma, y no me dejarán mentir. Pero en una empresa es valiosa la persona que sirve. En una empresa es valiosa una persona que siempre está dispuesta a servir en algo, dispuesta a ayudar en algo. ¿A quién cree que toma en cuenta los jefes más? A aquellos que están dispuestos a servir. Un servicio humilde. Estar dispuesto siempre a ayudar a la gente. Miren, Jesús se desgastó y trabajó enseñando, sanando, liberando. Y aunque muchas de las personas y muchos de los fariseos, de los judíos, quisieron pisotearlo, pero a él no le importó nada de eso. Siempre estuvo dispuesto a servir hasta lo último. Lo vieron en el versículo que les acabo de dar. Dijo, él vino a servir. Él vino a servir. Y no vino a ser servido. Y luego le dice a los discípulos, más adelante allá en la Santa Cena, les dice, lo que yo hago, hoy lo hago para darles ejemplo a ustedes. Porque lo que yo hago con ustedes lo van a tener que hacer con otros después. Amén. Así es que yo no les estoy diciendo, pónganse a servir en la iglesia en todo lo que quieran. O llénense de 5 ministerios, 50 ministerios. Sirvan donde puedan. En el trabajo, en la casa, con el esposo, con la esposa, en la iglesia. Sean los más serviciales que puedan. Porque eso es vestirse de humildad. Hacerlo sinceramente. Hacerlo con el corazón. Ahora, miren lo que estoy tratando de decirles. Esta es la vida cristiana. O sea, un cristiano que no busca tener esta naturaleza humilde para servir a otros. Es un cristiano que no está entendiendo el principio de que Jesús vino a darnos ejemplo de servicio. ¿Sí? Ahora, esta no es una charla para los servidores de la iglesia, ¿verdad? Es una charla para todos nosotros como creyentes. ¿Amén? Ahora, oigan este ejemplo tan claro. Vean sus pies. Si pueden, vean sus pies. ¿Alguna vez sus zapatos han renegado porque los andan cargando a ustedes? ¿Alguna vez los zapatos han renegado porque los meten en un lugar donde no los tienen que meter? Hermanos, ¿qué ejemplo el de nuestros zapatos? Son tan sencillos, definitivamente tiene que llegar a un punto en el que el zapato ya no funciona para nada. Pero hermanos, los zapatos son un claro ejemplo de lo que es servicio. ¿Me entienden? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el estar dispuestos a sembrar en otros, a estar dispuestos a ayudar a otros, a gastarnos por otros, a sufrir calor, a sufrir frío, a sufrir cosas agudas que puedan existir en el camino. Ahora les voy a decir algo. Ustedes no saben cuando vayan a llegar al cielo, si mucha gente sirvió como zapatos para que ustedes alcanzaran a llegar. ¿Me entienden? Gente que aguantó, gente que estuvo, gente que tuvo paciencia, gente que toleró nuestro mal carácter, que toleró nuestro enojo, ¿verdad que sí? Todos tenemos gente que nos ha aguantado en algún sentido. Gente que se vistió de humildad y en lugar de decirnos de todo, dijo, bueno, no, mira, hagamos esto, ¿por qué no hacemos? Intentemos esto, ese es servicio. Servicio tiene que ver con amistad, servicio tiene que ver con hermandad. Estar dispuestos a vestirnos de las pieles humildes de Tejón. Es tan sencillo como estar pendiente que la hermana Carla y Ronnie en su vehículo, si tienen algún problema, ayudarles a que cualquier problema que se les quedó, que no les enciende. Eso hace la hermandad, servir. ¿Amén? Ahora, por supuesto que todo esto es un cuadro de Cristo. Es un cuadro de lo que Él hace, de lo que Él ha hecho por nosotros. Lavó los pies de los discípulos y lava nuestros pies sin nunca quejarse de nada de eso. ¿Están ahí? Lavó los pies de Judas sabiendo que lo iba a traicionar. Lavó los pies de Pedro sabiendo que lo iba a negar. Lavó los pies de Tomás sabiendo que no iba a creer. Lavó los pies de todos sabiendo que todos se iban a ir. Estuvo dispuesto a servirlos, a pesar de que ellos no fueran con Él. ¿Amén? Eso es servicio. Eso es servicio. En segundo lugar, ya les dije, en primer lugar, pieles de tejón significa un servicio humilde. Ahora, ¿quién dio las pieles de tejón? Vamos a ver.
¿De dónde salieron? ¿Quién las dio? Un animal, por supuesto, un animal dio su vida para que salieran las pieles de tejón, pero ¿quién lo trajo? A ver, el pueblo lo trajo, por supuesto que sí. Israel trajo las pieles de tejón. Ahora, en pocas palabras, la semana pasada les dije, ¿para qué se usaban las pieles de tejón? Para hacer zapatos. O sea, en pocas palabras, Dios les dijo, denme los zapatos que ustedes andan, denme todas sus pertenencias con respecto a sus pies, démenlos. Y no se preocupen por nada, yo me voy a encargar de ustedes. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Dios pide dependencia total de Él. Que aprendamos a depender de Él. No a depender de lo que tenemos, no a depender de lo que tengo en la cuenta, no a depender de lo que tengo en mi casa, depender de Él. Eso significa piel de tejón. Significa desligarme de lo que yo pienso que son mis recursos y empezar a depender de lo que Dios puede hacer. ¿Ok? Váyanse por favor a Deuteronomio 29:5. Sí, 29:5. Ahora, ¿saben dónde radica el problema de que no podemos depender de Dios? A ver, les pregunto, hermanos, ¿a alguien aquí le cuesta a veces depender de Dios? Para que a todos nos pasa. Porque resulta ser que hay algo que se llama orgullo. Orgullo e independencia. No hay nada que al ser humano, a la naturaleza carnal, le guste más que no depender de nadie. No hay nada que le guste más que lo alaben, que lo adoren, que lo veneren, que le digan lo bien que es, lo bien que hace todo. Nuestra naturaleza carnal, por naturaleza, no le gusta depender de nada. No le gusta depender de nadie. No le gusta pedirle a nadie. ¿O a quién le gusta pedir? ¿Ya se han dado cuenta cómo cuesta tener esa capacidad para pedir un favor? Cuesta. Aquí uno lo piensa, uno lo repiensa. Y uno dice, no, pero es que ¿qué va a pensar? Pero es que ¿qué va a decir? Y si se enoja. Ahora, ¿de dónde proviene esa raíz de pensarlo mucho? Del orgullo. Proviene de que yo no puedo decirle a mi hermano, mira, me está yendo mal en este tiempo, ahorita los negocios se me están viniendo abajo, ayúdame a orar. ¿Por qué la gente no habla así? ¿Por qué la gente no va y no le dice al hermano? Bueno, en primer lugar porque dice me va a criticar. En segundo lugar porque dice me va a acabar y le va a contar a todo el mundo que estoy arruinado. Pero en última instancia no lo cuento porque yo no quiero que se sepa que yo estoy pasando por un desierto a veces. ¿Me entiende? No lo cuento por eso, porque yo digo, no, pero es que tienen que pensar, si yo soy el pastor, van a decir que el pastor anda en pecado, que el pastor anda... Pero la realidad de las cosas es que debo aprender a vivir en libertad, de poderles decir a ustedes, miren hermanos, la verdad es que hoy no tenemos para pagar, y el Señor nos tiene que proveer de alguna u otra forma. O sea, ¿me entienden? En un lado de la balanza hay un equilibrio en todo, porque debo aprender a mostrar al Señor como un Dios sobrenatural que provee para todo, pero al mismo tiempo también tengo que aprender a reconocer y decir, no, miren, la verdad es que ahorita no se puede en esto, hay que hacer otra cosa. Pero eso es ser honesto. Eso es quitarme todo prejuicio y orgullo de mi corazón. Hermanos, el Señor lo que estaba pidiendo a Israel era, aprendan a depender de mí. Aprendan a depender de mí. Quiten su calzado de sus pies o denme los demás zapatos que tienen y van a ver lo que yo voy a hacer. Tráiganlo. Entonces trajeron todo lo que tenían, hicieron las pieles de tejón y entonces se quedaron y dijeron, vaya, solo nos quedamos con un par de zapatos. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y qué creen que hizo el Señor? Lo han leído en la Biblia. ¿Qué hizo el Señor con los zapatos de Israel? Nunca se le gastaron los zapatos. Deuteronomio 29, por favor. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ahora, eso es depender del Señor. Depender del Señor es saber de que hoy estoy en 20 y me pagan hasta el 30 y en la casa no tengo mucho.
solo me va a alcanzar para 8 días más o menos, y de ahí 2 días que yo no sé cómo voy a hacer. ¿Verdad que sí? Depender del Señor es decir, Señor, pero tú vas a proveer. Tú vas a proveer, Señor. Depender del Señor significa que a veces no vamos a hallar de dónde sacar, pero el Señor va a proveer. Depender del Señor significa que en un sentido no tengo que contar hasta el último centavo porque yo pienso que no me va a alcanzar si no lo cuento. Sino decir, bueno, en algún momento el Señor tiene que proveerme, tiene que abrir una puerta. ¿Me entienden? Ahora, hermanos, esto es difícil, yo sé que cuesta. Yo lo sé. Porque uno quisiera tener abarcado para 3 meses de la casa, ¿verdad? Uno quisiera tener para 4 meses corridito, es decir, no, si ahorita no tengo, puedo pagar 4 meses de la casa. Cualquiera. Pero a veces cuesta. A veces no lo podemos tener. Y eso no significa que no debo trabajar por ahorrar, ¿verdad? Significa que debo aprender a vivir el día a día. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia preocupación. Y cada día yo puedo conocer una parte nueva del Señor cuando yo confío en Él. Amén. Depender del Señor. Ellos entregaron sus zapatos y tiene que ver con humildad, por supuesto. Ya les dije, depender de Dios representa humildad. Entonces, ¿cómo me visto de pieles de tejón? Cuando empiezo a depender del Señor. Sirvo humildemente a los demás y al Señor. Empiezo a depender del Señor y estoy teniendo pieles de tejón en mi tabernáculo. Amén. Ahora, todas estas cosas, ¿para qué nos sirven? Véanlo claramente al principio. Pues todos tenemos oro o que estamos comprando oro con nuestras experiencias. De acuerdo, con lo que estamos entregando, que estamos cambiando nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro enojo. Y a cambio de eso el Señor nos da algo bueno. De paso, dicho sea de paso, Dios es el único que nos puede dar algo bueno porque entreguemos algo mal. O sea, si yo le entrego mi orgullo a Jaime, Jaime se va a enojar conmigo. ¿Me entienden? Si yo le entrego algo malo de mí a alguien más, ese alguien me va a ver de menos o lo que sea. Pero Dios es el único al que yo le entrego algo que no está bien, lo rindo, lo entrego, me arrepiento, y Él me entrega algo que es bueno a cambio de eso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se obtienen las pieles de tejón? Se obtienen muriendo a nosotros mismos. Se obtienen entendiendo que lo que Dios me ha dado ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia y no por mí mismo. Ahora, ese es el propósito de las pieles de tejón. Por eso Él me manda a servir. Porque aquel que sirve genuinamente no se envanece. Porque entiende que está aquí para servir. ¿Sí? La Biblia dice que debo aprender a ver a los demás como mayores a mí. ¿O no? Esa es la palabra clave en todo eso. El servicio debe ser genuino. Y el servicio genuino es entender que Ronnie es mi hermano y que Cristo está en él. Por lo tanto, yo debo servirlo a Él honestamente, sinceramente, sin esperar a que me reconozcan o que Él me dé la gracia siquiera. Yo les he dicho, siempre hemos usado esta historia de Jesús cuando decía, no se preocupen por los que se paran en las plazas a orar fuerte para que los vean. ¿Se acuerdan de eso? Porque ya tuvieron su recompensa. Ahora, ¿cuál era la recompensa de ellos? Que los vieran. Esa era su recompensa, darse a conocer, que los vieran, que los conocieran. Hasta ahí nomás. Pero la recompensa del que ora en secreto es que el Padre lo reconoce en público sin que él lo espere, sin que él lo busque. ¿Me entienden? Ahora, esto nos enseña a morir. Servir genuinamente, usemos la palabra clave como decíamos, me enseña a morir. Me enseña a morir a mi orgullo, a mi prepotencia, a mi soberbia. Me enseña a morir. Pues claro, y quitarme mi vestidura para depender del Señor, mi propio orgullo o independencia, me enseña a morir también a mí mismo. Y eso me enseña a cubrirme de humildad. ¿Me entienden? Ahora, eso es tremendo, por eso es un principio maravilloso este de las pieles de tejón. Ahora vámonos por favor a Hechos capítulo 3, versículo 12. Perdón, Efesios 6, 15. Miren, ahora la pastora mandó ahí un mensaje, no sé si lo leyeron, se lo puedo volver a leer.
Ustedes primero sabrán que no están usando la llave de amor de Dios cuando se rompen la espalda para hacer algo por lo cual nadie dice gracias. Entonces ustedes se vuelven tristes y deprimidos. Estamos tristes y deprimidos porque nadie nos dice gracias. ¿Saben por qué están tristes y deprimidos? Es porque la llave del amor de Dios no es suficiente recompensa para ustedes, para nosotros. Ustedes querían que un ser humano alardeara de ustedes y reconociera todas las buenas obras que estamos haciendo. Entonces, puesto que ellos no hicieron eso, entonces estamos tristes. ¿Saben que eso es un insulto? Es un insulto a la llave del amor de Dios que abre y cierra. ¿Qué regalo y tesoro eterno es la llave del amor de Dios? Es lo mismo, estamos hablando de la misma cosa. O sea, si yo espero recompensa de la gente, pues entonces estoy casi que insultando el amor de Dios, porque el amor que Dios me da es suficiente recompensa para mí. Debería ser suficiente recompensa para mí. ¿Me entienden? Ok. Efesios 6:15. Vamos a leer, si quieren, desde el versículo 13. ¿Ok? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, y vosotros vestidos con la coraza de justicia. A ver, vean el versículo 15. ¿Qué dice? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ok? Ahora, la tercera cosa, ya les dije, servicio. Segundo lugar, dependencia de Dios. Y en tercer lugar, significa estar preparados. Tener los pies listos o los zapatos bien puestos, significa estar preparados. Preparados. Y mientras estaba estudiando esto, me encontré con una referencia. Dice, este versículo no significa estemos listos para correr, ¿verdad? Aunque en un sentido tenemos que correr para llevar el mensaje y todo lo demás, pero este versículo da la idea de estar firme. Está hablando de una armadura. Los pies, cuando yo digo estar firme o estar listo con mis pies, significa estar listo para estar firme y sobrellevar cualquier cosa que venga. Las pieles de tejón también me van a enseñar a estar listos, a estar preparados. Muestra de ello es, por ejemplo, ustedes saben, el Señor se fue al cielo y le dio instrucciones a los discípulos, ¿sí? Ahora les dijo, váyanse a Jerusalén, porque en Jerusalén van a recibir lo que ustedes necesitan para llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué era lo que ellos necesitaban para estar preparados para llevar el mensaje a todo el mundo? El Espíritu Santo. Necesitaban ser bautizados en el Espíritu Santo, recibir la promesa del Padre para que fueran testigos. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. ¿Me entienden? Ahora, estar listos y estar preparados significa, hermanos queridos, básicamente decirle, Señor, yo necesito ser ungido, ser bautizado por tu Espíritu una vez más, lleno por tu Espíritu una vez más, porque eso me va a dar firmeza, eso me va a ayudar a permanecer, eso me va a ayudar a entender cuál es mi lugar y cuál es el lugar de Dios. Y siempre les he dicho, ¿saben cuál es uno de los pecados mayores de un cristiano? Olvidar. Olvidar. Quiero que lo oigan lo más claro que se pueda, porque uno de los peores pecados que podemos cometer como creyentes es olvidar. Olvidar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Olvidar de dónde nos sacó Dios y hacia dónde nos está llevando. Olvidar qué es lo que Dios hizo por mí y hacerlo yo con otras personas. Olvidar. Debemos tener cuidado de nunca olvidar lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Así es que eso es lo que pasa. Vámonos a Hechos 3:12, por favor. Ahora, ¿cómo sabemos que los discípulos se calzaron de pieles de tejón, espiritualmente hablando, cuando recibieron el Espíritu? Ya les he hablado que es humildad. Hechos 3:12, por favor. ¿Lo están viendo claramente los pieles de tejón, hermanos? ¿Sí? Dice, leamos el versículo 11, por favor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, en pocas palabras, Pedro se puso a decirles: miren, ¿y por qué están tan asombrados? Como que si por mi poder o como que por si mi capacidad hubiéramos sanado a este hombre. Sépanlo, que no se sanó por nosotros, se sanó en el nombre del Señor Jesús. Estaban vestidos de pieles de tejón, de zapatos de tejón. Tenían pies humildes. Es decir, habían entendido dónde estaban parados, habían entendido quién era el que hacía las cosas. Estamos hablando de lo mismo. Mi servicio es para Dios y no para el hombre en un sentido, ¿verdad? Yo debo esperar, mi recompensa es el amor de Dios y no lo que Dios me pueda dar en gran cantidad o en gran manera. Mi recompensa no debo esperar que mi recompensa sea de que los hombres me digan gracias o me digan bien hecho, o me feliciten por todo, o me alardeen de lo que yo hice. Tengo que entender que mi servicio es por amor al Señor. Tengo que entender que mi dependencia es por amor al Señor. Y tengo que entender que lo que Dios va a hacer en mí tiene que ayudarme a entender que no es por mí. No se trata de mí. No se trata de lo que yo puedo decir, de lo que yo puedo hacer. Amén. Amén. Los discípulos lo entendieron. Ellos estaban listos, preparados con las sandalias del Evangelio de la paz. Porque estaban firmes creyendo y sabiendo que quien hacía las cosas era el Señor, no ellos. Y en estos días el Señor nos tiene hablando de todo esto, de los mártires, ¿se acuerdan? ¿Pudieron leer lo que les mandé ayer? Sí. Es tremendo, ese libro es impresionante. Y les anuncio de que es un libro que fue escrito hace más de 200 años, por lo tanto es un libro que es libre de derechos de autor. Y una persona de la iglesia me regaló una impresión del libro completo, tiene como 300 páginas. Entonces yo quiero regalarlo en la iglesia el domingo. ¿Okay? Así es que es el libro de los mártires de John Fox. Lo vamos a regalar en la iglesia el domingo, para que no falte, ¿verdad? Para los que lleguen y hagamos alguna dinámica o lo que podamos hacer, se lo van a ganar, para que lo puedan leer. Es algo precioso, algo increíble. ¿Vieron cómo murieron los otros discípulos? ¿Lo leyeron? Es impresionante. Ahora ellos nunca esperaron una recompensa del hombre. Nunca esperaron nada de eso. Estaban listos. Tenían los zapatos de pieles de tejón. Estaban parados donde tenían que estar parados. No hay forma en la que nosotros podamos decir: a estos discípulos el infierno estaba esperándolos porque eran... No, estaban sufriendo a causa del nombre del Señor Jesucristo. Ahora, uno sufre a causa del nombre del Señor Jesucristo cuando es menospreciado, cuando me hacen a un lado. No cuando yo cometo un error y entonces me juzgan. Pues no se trata de eso. Por mis errores me van a juzgar a mí. Ajá. ¿Me entienden? Y al nombre que está en mí, porque por mis faltas, y si yo soy un cristiano, por ejemplo, que tiene mal testimonio, no puedo decirle, pues sí, no voy a decirle: Señor, pero es que me están juzgando injustamente, cuando yo soy un gran mundanón y todo lo que quieran, ¿vea? Sí, es cierto, o sea, y lo único que traigo es oprobio y juicio al nombre del Señor de la gente de afuera. O sea, al fin y al cabo no puedo decirles: no, ustedes me están juzgando injustamente. Sí, pero miremos el caminar. Esta gente no estaba jugando. Esta gente no andaba en lo que no tenían que andar. No andaban presumiendo. No andaban de vanidosos. No andaban de orgullosos. Ya lo vieron. Todo el tiempo dijeron: no es por nosotros, es por el Señor. Pum, los agarraban, los metían presos, los golpeaban y los mataban. O sea, aquí el punto es, queridos hermanos, que el Señor nos enseñe a ser humildes y a tener pies, zapatos de humildad, para poder llevar el Evangelio y decir: no se trata de nosotros, se trata del Señor. ¿A quién queremos dar a conocer? El nombre del Señor, no nuestro propio nombre. De eso se trata, de dar a conocer el nombre del Señor con los pies humildes, con los pies en la tierra, a fin de que podamos darle a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él se la merece. Amén. En cuarto lugar, la piel de tejón no parece descrita por ningún lado en la Biblia con el tamaño que se le puede pensar tener. No aparece. Y no encuentran ustedes que en la Biblia dijera: y la piel de tejón tendrá 50 metros, Nunca, no aparece. Ahora, ¿por qué es eso? Les voy a dar un secreto. En la Biblia, esto lo aprendimos de la hermana Higgs, por supuesto.
En la Biblia, cuando no se dan medidas de algo, se deja abierto para entender que es algo que no tiene fin, que es algo que no necesita medida, que es algo que representa algo que es infinito. ¿Estamos? Ya el lavacro lo estudiamos detenidamente con ustedes y les enseñé que en el lavacro no hay medidas. Ahí no hay, pondrá 5 codos, nada de eso. En el lavacro no hay medidas. ¿Sí? Y eso representa porque el lavacro nos habla de las aguas del amor del Señor. Infinitas, eternas, inagotables, inalcanzables. Por esa razón es que, a ver, puedo mencionar algo aquí quizás. Por esa razón es que tampoco aparece cómo lo movían el mueble ese. No aparece. Dice cómo cargaban todo tenía aros y barras y lo llevaban, pero el lavacro no. ¿Saben quién cargaba el lavacro? La columna de nube y fuego. La tomaba y lo llevaba. ¿Por qué es eso? El lavacro representa el nombre del Señor. Jamás van a poder encontrar a alguien que pueda cargar con el peso del nombre del Señor. Lo único que podemos hacer es tratar de levantarlo lo más que podamos en su naturaleza. Pero nos aplastaría. ¿Me entienden? Nadie puede cargar el amor del Padre. Nadie lo puede cargar. Nadie lo puede entender. ¿Cómo lo van a cargar? Por eso es algo que no tiene medida. Ahora, las pieles de tejón tampoco tenían medida. ¿Y eso de qué les habla? Les habla de que la humildad de Cristo no tenía límite. Les aseguro una cosa. En este mundo, en los 80 o 90 años o 100 años que yo voy a vivir, primero Dios, jamás vamos a poder entender cómo fue la humildad de Cristo. O sea, puedo tener alguna idea y tratar de ser como Él y toda mi vida luchar por ser como Él. ¿Me entienden? Con todas mis fuerzas. Pero nunca lo voy a poder entender. Porque hay cosas, mis queridos hermanos, que en esta tierra no las vamos a saber. La Biblia dice en Juan, por ejemplo, que todas las cosas que Cristo hizo no cabrían en todos los libros del mundo. ¿Sí? Ahora uno dice, pero 3 años y medio, un ministerio bien raro, porque podríamos escribirlo y salir bien con unos 200 libros, ¿verdad? Pero nadie puede entender el alcance espiritual de todo lo que Él hizo. Lo que hizo en cada una de sus obras, particularmente en algunas que fueron extraordinarias, más que otras tal vez. ¿Me entienden? Pero sí van a ser reveladas en la eternidad. Ahora, ya ahorita te doy la palabra. Emociónense por eso, porque ahorita conocemos en parte y entendemos en parte, como con un velo, porque nuestra naturaleza carnal no nos deja ver, pero el día que nuestros ojos sean abiertos en la eternidad, hermanos, ese día van a ser revelados todos los rollos de todo lo habido y por haber. Y ese día se van a poder dar gusto en ir a preguntar lo que quieran preguntar y van a tener respuesta a lo que quieran tener. Yo siempre les he dicho, a mí si me preguntan algo que no sé de la Biblia, les voy a decir, no sé, vamos a averiguar. Vamos a preguntarle al pastor, vamos a preguntar no lo sé, no todos lo sabemos, no pretendemos saberlo todo, ¿me entienden? Y hay cosas que les aseguro que nunca vamos a saber. Y la humildad de Cristo es una de ellas. Nunca vamos a poder entender. El día que lleguemos al cielo y lo veamos a Él sentado en el trono, vamos a decir, ¿cómo fue posible que dejó ese trono? ¿Cómo fue posible que dejó esto que estoy viendo para ir a morir en la cruz por mí? Eso no lo podemos entender ahorita. Ya se los he dicho, porque nadie se puede explicar el cielo. Nadie puede pensar cómo es el cielo ahorita en este tiempo. Pero entonces cuando lo veamos, vamos a decir, no es posible que Él haya dejado esto por ir a vivir por mí, morir por mí y vivir entre nosotros. Las pieles de tejón humildes no tienen fin, no tienen límite, no las puedo entender. ¿Sí? Ahora, tenemos 4 cosas de las pieles de tejón entonces. Ya les dije, servicio humilde, servicio genuino, dependencia total de Dios. La tercera que les di era estar listos, preparados, tener los pies donde tenemos que estarlos y estar vestidos con calzado humilde de las pieles de tejón. Número 4, no tiene forma, no tiene tamaño, mejor dicho. No tiene un límite, sino que es ilimitado. Amén. Ahora, esa era la última piel que estaba ahí arriba. Espérame. Vean esto. Este es lo que dibujábamos el domingo, ¿verdad? El santuario como tal.
Esta piel de tejón es la que iba aquí encima de todo eso. De hecho, había una parte que caía aquí atrás, haciendo referencia a algo que están estudiando las hermanas en mujeres. El cabello de la mujer. Las telas caían hasta atrás del tabernáculo. ¿De acuerdo? Solo lo menciono por algo. Entonces, estas pieles de tejón que cubrían en el tabernáculo era la piel visible, por así decirlo, de lo que la gente pasaba y veía aquí. Pero debajo de esas pieles de tejón habían 3 telas más, 3 coberturas más. Y ahora, en 15 a 10 minutos que me quedan, vamos a empezar a hablar de la tercera capa que estaba ahí, que son las pieles de carnero. ¿Sí? Pieles de carnero. Y es largo esto, por eso les digo que solo voy a introducirlo, porque es larguísimo. Y necesito detenerme ahí con ustedes porque vamos a trabajar en Éxodo 29. La primera que estaba encima del santuario era lino fino. Luego de eso, ¿perdón? Sí, de adentro hacia afuera. De abajo para arriba, sí. Lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero y pieles de tejón. ¿Sí? Ahora, no se vayan a Éxodo 29, no vamos a alcanzar a llegar hasta ahí. Vámonos a Génesis 22, por favor. 22. Entonces, las pieles de tejón nos hablan de la humanidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Las pieles de carnero o los cueros de carnero, como dice otra versión, nos hablan del motivo o de la razón de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso les digo, no quiero aturdirlos con mucho, sino darles algo, simplemente una introducción de esto. Y esta cobertura representa o significa sustitución. Sustitución. Siempre que encuentren la palabra carnero en la Biblia, les va a hablar de sustitución. Siempre. ¿Ok? Génesis 22, 13. ¿Lo tienen? ¿Perdón? Sí, tiene que ver con eso. Es como la expiación, dice. Génesis 22. 22, 12. Leamos, por favor. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ajá, ¿qué significa sustitución? No, sustitución. Ajá, ¿qué significa sustitución? Ponerse en lugar de otro. Es básicamente el mismo significado de expiación, definitivamente. Solo que expiación es más entendido en el sistema, en el ámbito del ritual que se hacía. ¿Ok? Es como alguien que paga un precio por otra persona más, o por otro más. Pero sustitución es simplemente ponerse en el lugar de otro, en lo que sea, ocupar el lugar de otro. ¿Se acuerdan que hemos hablado cuando venía el sacerdote y la persona, y ponía las manos sobre el animalito que llevaba? Entonces, la culpa de la persona pasaba al animalito. Eso es sustitución. Porque el animalito está tomando el lugar de la persona. ¿Ok? Entonces, las pieles de carnero nos hablan de la sustitución que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Que en lugar de que yo fuera a la cruz del Calvario, fue Él a la cruz del Calvario. Que en lugar de que yo fuera a la muerte y al infierno, fue Él a la muerte y al infierno por mí. ¿Me entienden? Eso es sustitución. Eso es sustitución. Ahora, esa es la razón por la cual el Señor Jesús vino a morir como un hombre. ¿Para qué nació como hombre? ¿Para qué? ¿Por qué no nació como un ángel? Para tomar el lugar de los hombres. El Señor Jesucristo no hubiera podido efectuar la salvación si hubiera sido un ángel. Porque no estaba muriendo por los ángeles. Estaba muriendo por humanos. Por lo tanto, se tuvo que vestir de humanidad.
¿Está claro eso? Ahora, necesito que veamos algo práctico en todo esto. La otra semana, como les digo, si el Señor permite, nos vamos a meter más a todo esto de los términos y a explicar todo eso en detalle. ¿Qué es lo que Abraham estaba entregando cuando entregó a Isaac? A ver, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que en realidad estaba entregando cuando entregó a Isaac? Todo lo que ustedes han dicho está correcto. Y tienen un 10 todos en contestar, tienen un chequecito todos. Porque eso se resume en una sola cosa. Se resume en que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que pusiera ahí era su corazón. Era todo lo que él podía pensar, anhelar, soñar, desear, todo el amor que podía tener por su hijo, todas las esperanzas que podía tener en su hijo, todo. La promesa la estaba entregando. Todo lo estaba poniendo ahí. Toda su ambición en lo que fuera, en el futuro, en su herencia, en sus hijos, en la descendencia, en la promesa, todo lo fue a poner en ese altar. ¿Ok? Porque para que entendamos cómo funcionan las pieles de carnero y podamos crecer en esas pieles de carnero, se necesita algo. ¿Adivinen qué? Poner el corazón en el altar. ¿Ok? Lo voy a decir más claro todavía. Vayan a rendir lo que tengan que rendir. Y vayan a entregar lo que tengan que entregar al altar, porque ¿saben qué? Cuando lo hayan entregado, van a obtener un carnero. Y ese carnero es el Señor Jesucristo, que va a ocupar el lugar de lo que ustedes tenían antes. ¿Cómo se crece en Cristo? ¿Cómo aprendo a crecer en Cristo? Rindiendo, entregando, poniendo en el altar. Y cuando yo lo pongo en el altar, Él toma el lugar de lo que yo tenía en el corazón. Y eso se llama sustitución. ¿Ok? Sustitución significa no dejar un lugar vacío. Sustitución significa que cuando yo muero algo, Cristo crece en mí. Estamos. Entreguemos todo el enojo. ¿Y qué nos da el Señor a cambio de entregar todo el enojo? Su gozo, su paz. Entreguemos cualquier ansiedad. ¿Y qué nos da el Señor? Su paz. ¿Me entienden? Es el Señor tomando el lugar de lo que había en nuestro corazón antes. Cuando lo entregamos, el Señor toma el lugar. ¿Sí? Así funciona el principio de la sustitución. Por eso les digo, es una introducción. Vamos a irnos despacio con todo esto, porque necesito que vean cómo los carneros en la Biblia representan la sustitución completamente. Y por qué es que toda esta naturaleza de carnero tiene que ver con eso. Todo el amor, todo el afecto, todo el razonamiento humano, toda la forma de pensar humana, Abraham la fue a poner en ese altar. Incluso pensar que a saber cómo iba a ser Dios, lo fue a poner en el altar. La Biblia dice en Hebreos que Abraham siempre creyó que aunque Dios matara a Isaac, lo iba a resucitar. ¿Han leído eso? ¿Sí? Hasta eso lo fue a poner en el altar. Él nos da más de Él en nosotros. Juan decía en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo muera para que Él crezca. Es necesario ir al altar todos los días. Cada día. Señor, te entrego mis emociones, te entrego lo que siento, te entrego... Y créame lo que les estoy diciendo. Cuando vengan a sentir, pieles de carnero se están formando en su tabernáculo. Y esas pieles de carnero no somos nosotros, obviamente. Es el Señor Jesucristo. Entregarlo es entregarlo. O sea, entregar es como que yo venga y le diga ahorita a Ronnie, te quiero entregar esto, te lo regalo. Es tuyo. Es como que yo empiece a pensar, ¿y qué va a hacer Ronnie con él? Quiero ver. Lo voy a cuidar, no, me voy a enojar porque yo ya se lo di, es de él ahora. Lo mismo pasa con Dios. Entréguenle a sus hijos a Dios y aprendan a dependerle, que ahora están en las manos del Señor. ¿Me entienden? Entréguenle su negocio al Señor y aunque cuesta, por eso lo dije al principio, depender del Señor, pero entender que está en las manos del Señor y Él va a hacer lo que mejor le plazca con eso. Y aprender a depender del Señor a su misma vez, puesto que está en las mejores manos, me enseña a mí a tener pieles de carnero. Entender que Él es el sustituto para todo lo que yo entrego. Entonces miren, en pocas palabras y en resumen es, mientras yo más entrego,
Ajá, ¿verdad que sí? Ya lo entendieron. Mientras yo más entrego y más rindo, más pieles de carnero se forman en mí. Mientras yo más entrego en el altar, más de Cristo en mí. Crecimiento espiritual, ¿qué es? Lo enseñamos hace tiempo. Rendirnos y morir a nosotros mismos. ¿Quieren crecer espiritualmente? Mueran a ustedes mismos. Debo aprender a depender del Señor cuando yo entrego algo y saber que Él es bueno. Y saber que todo lo que hace lo hace en misericordia y amor por mí. Es exactamente ese es el principio. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy tratando la manera de que ustedes vean el principio. ¿Por qué? Porque el principio aplica para todo lo que ustedes quieran. No puedo decirles un ejemplo, porque dirían, entonces yo tengo que hacer lo mismo que Él hizo. Estoy hablando de un principio que aplica para todas las cosas. Si este principio lo aplican en una relación, van a saber que funciona igual. Si este principio lo aplican en el trabajo, funciona igual. Lo aplican en la casa, funciona igual. Lo aplican en el negocio, funciona igual. Lo aplican en la iglesia, funciona igual. Dios tiene el control. Y cuando yo lo rindo todo, entonces Él forma más de Él en mí. Y yo aprendo a depender de Él. Amén. Aprendo a depender que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Exactamente. Aprendo a vivir en libertad. Aprendo a dejar de vivir con aquel prejuicio ahí en la mente y en el corazón, es que ¿qué van a decir? ¿Verdad? Pues yo sé que lo he entregado, el Señor lo tiene en sus manos y Él va a saber mejor qué hacer con eso. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias esta noche, Señor, por tu bendición en este lugar, Señor, en esta casa. Señor, te bendigo por cada uno de mis hermanos que pueden estar aquí esta noche con nosotros, Señor. Bendícelos a ellos, Señor, Padre. Prospéralos en todo lo que hagan, Señor. Y de forma muy especial, Señor, te pido que nos enseñes, Señor, a ser humildes. Enséñanos a servir, Señor, genuinamente, con un corazón sincero, un corazón sencillo también, Señor. Con un corazón que no espere recompensas de los hombres, sino que espere entender la recompensa del amor que tú tienes por nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor Padre, te suplico en esta noche que nos enseñes, Padre, a depender de ti, Señor. Sé que cuesta, sé que a nuestra carne le duele, le cuesta, Señor, se mortifica, Señor, pero ayúdanos a depender de ti, Señor. Probablemente hay personas aquí, Señor, que estén pasando una situación en la que necesitan aprender a depender, Señor. Yo te pido que les des fuerzas, te pido que les abras los ojos para que puedan ver tu bondad, tu misericordia, Señor. Para que puedan ver lo bondadoso que tú eres, Señor. Lo misericordioso que eres, la forma en la que tú haces las cosas, Señor. La forma en la que tú eres Jehová, misericordioso, piadoso y tardo para la ira, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar listos, Señor, con el apresto del Evangelio de la paz, Señor. Listos y preparados en nuestros pies, Señor, para poder estar firmes, Señor, y llevar el mensaje a otras personas, Señor. Para poder pararnos